Vamos pues entonces a Abdías, capítulo único, versos 15 y 16. Dice de la siguiente manera: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán, y serán como si no hubieran sido. Oremos. Padre, gracias por estas palabras que hoy estamos leyendo en las páginas de las Sagradas Escrituras. Te glorificamos y te exaltamos por lo que tú has revelado en ellas. Rogamos de tu misericordia, de tu gracia, para que podamos, Señor Jesucristo, entenderlas sin impedimento en nuestra mente y corazón, y que podamos aplicarlas responsablemente a esta época en la que nos has puesto a vivir. Amén. Amén. En las consideraciones generales sobre el libro de Abdías, vimos que la visión de Abdías combina dos grandes elementos o dos grandes conceptos: el concepto del juicio y el concepto de la liberación, en este caso militar. En el Antiguo Testamento la connotación de salvación tenía un tinte bastante militar. Cuando Dios liberaba a su pueblo, generalmente la liberación era pues de una peste, de cuestiones por el estilo, y generalmente de una liberación militar. Estos dos elementos, tanto el juicio como la liberación o la salvación, en varias partes del Antiguo Testamento parecen suceder de manera simultánea, y no hay contradicción, sino al contrario, una paradoja que puede ser explicada en términos del contexto y de la gente que lo está viviendo. ¿Cómo es que Jehová está juzgando pero al mismo tiempo está liberando? ¿Sí? En términos proféticos eso es bien importante entenderlo. Abdías no solo habla sobre el juicio de Edom, sino que habla precisamente del gran concepto que hoy vamos a exponer: el día del Señor. ¿Sí? El día del Señor, que traerá juicio en este contexto de Abdías sobre todas las naciones. Y cuando habla de todas las naciones, son todas esas naciones que estuvieron deliberadamente pecando al destruir al pueblo de Dios. Y al mismo tiempo, ese juicio que Dios trae sobre las naciones significa una liberación del pueblo de Dios. ¿Ven cómo ambas cosas pueden coexistir en el mismo momento, digamos de manera simultánea? A primera vista, parece que estas cuestiones van a ocurrir al mismo tiempo. Sin embargo, los profetas bíblicos suelen combinar estos elementos, aunque en algún punto toma un tiempo en cumplirse, ¿no? Aunque en ese día en el que Dios está profetizando este juicio sobre Edom, está haciendo el juicio también sobre Israel, al mismo tiempo Dios está anticipando y está diciendo: Israel, como te estoy juzgando porque eres mi pueblo y mereces corrección, al mismo tiempo te anuncio que te liberaré. Esta es una corrección que tienes que sufrir, Israel, pero al mismo tiempo va a ser un juicio sobre la nación de Edom. Al comprender esta característica común, digamos, de los oráculos proféticos, de las profecías del Antiguo Testamento, se puede discernir que el cumplimiento de la profecía de Abdías ocurre entonces en momentos distintos. El día del Señor es el día en que juzga a Israel por su maldad, pero al mismo tiempo el día del Señor va a cumplirse cuando Israel sea liberado. Y el día del Señor también significa el juicio sobre Jerusalén, pero al mismo tiempo significa el juicio pronunciado sobre Edom. Y aunque en el día en el que Israel está siendo juzgado, Edom no está siendo destruido, seguramente el día del Señor también llegará sobre Edom. Entonces el día del Señor puede ser ese día de juicio y liberación. En términos proféticos es como decir: tengan la certeza de que si ustedes no lo miran cumplirse ahorita, de todas maneras va a llegar. Este es el día del Señor. Y el día del Señor para nosotros es el día en donde la plenitud de la salvación llegará. Y miramos al futuro y vemos cómo el día del Señor vendrá y todas las naciones vendrán a rendirse ante Él y seremos liberados de todo aquello que nos agobia. Amén. Entonces la salvación está obviamente dándole
vida al texto acá y nos ayuda a entender claramente que creemos en un Dios de salvación. Vamos entonces a desarrollar un poco más este concepto, el día del Señor. La primera sección de estos dos versos que estamos estudiando hoy nos recuerda que el día del Señor vino sobre Israel y también vendrá sobre Edom. Abdías nos muestra que Dios es el iniciador de la palabra y el evento. Vean cómo esas dos cosas son importantes. Fue Dios quien decretó el juicio sobre Israel porque Dios decreta su juicio sobre sus hijos para corregirlos. Ya espero que tengamos claro y hoy vamos a indagar otro aspecto en la aplicación de lo que se conoce como el castigo, ¿sí? Incluso nosotros, siendo padres imperfectos y muchas veces más que imperfectos, pecadores, le hemos dicho a nuestros hijos, no, ahorita no te voy a castigar, pero más tarde, espérate, cuando lleguemos a la casa. Esa frase, ¿no? Es la certeza que en la casa va a venir el juicio, ¿sí? Y Dios es el que inicia esa palabra, pero también es el que inicia el evento o la ejecución, ¿ok? Fue Dios quien decretó el juicio porque Israel se lo merecía por haber abandonado el pacto de Dios. Y acá vemos cómo Él también inicia la sentencia de lo que Él anunció. Veamos otra vez el verso 15 aquí en la pantalla. Dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. El anuncio del día del Señor inicia recordando entonces la sentencia sobre Edom y todas las demás naciones que junto con Edom destruyeron a Israel. A partir de acá vamos a ver una secuencia muy particular, en efecto en toda la Escritura, pero específicamente aquí en la profecía de Abdías. Vamos a ver a los que destruyen y a los que son destruidos. Vamos a ver a los que son liberados y a los que son sobrevivientes de la masacre. Vamos a ver los que llegan a poseer y vamos a ver a los desposeídos debido a su pecado. Vamos a ver la lucha entre el monte de Sión, porque digamos Abdías va a anunciar el reino será de Jehová, el monte de Sión, digamos el monte santo de Jehová, versus el monte de Edom. Es una descripción de un conflicto. En efecto, en términos prácticos para la gente que vivió en ese momento, era un conflicto militar. Pero para nosotros, los que después de miles de años estamos leyendo estos sucesos y que esta profecía llegó a cumplirse, para nosotros es el anuncio de una lucha cósmica. El monte de Jehová versus el monte de todos aquellos que se atreven a levantar su mano en contra de Dios. Claramente la profecía anuncia los finales de estos dos grupos. Aquellos que ejecutaron violencia en contra del pueblo de Dios tienen un final, y es la ira de Jehová y su destrucción. Y aquellos que fueron desposeídos, que fueron corregidos, que en efecto sufrieron juicio por haber abandonado el pacto de Dios, pero llegaron a sufrir violencia a manos de los enemigos de Dios, también tienen un final, y ese final es un final de liberación. El contraste es muy claro. El viernes hacíamos este comentario, ¿no? La Biblia tiende a curar nuestra alma de esa manera. Yo ponía el ejemplo ahorita con esto de mi rodilla, ¿no? Me tengo que poner cosas calientes, hacer ejercicio y luego poner hielo, ¿verdad? Y caliente, que queme, va hasta donde aguante. Y frío, que congele, va hasta donde aguante. Hay que hacer ese contraste, claro. De repente ya me estoy poniendo la cosa caliente y le digo a Cindy, mira, ya no está calentando mucho. Va, ahorita te lo voy a ir a calentar ahí otra vez para que caliente, porque hay que hacer el contraste. Claro, eso es lo que sana, ¿sí? Y eso es lo que debemos interpretar en la Escritura. Lo que sana nuestra alma es los contrastes claros que vemos acá. El concepto del día del Señor provee esa definición clara. Aunque un juez declare una sentencia, el juez golpea el martillo y dice, está sentenciado a pena de muerte, a cadena perpetua, qué sé yo, la sentencia que dé el rey, el juez da esa sentencia, pero el juez se queda sentado y siempre hay alguien que ejecuta la sentencia que el juez dio.
Generalmente el juez tal vez ya no llega ni al día que se aplica la pena de muerte. El juez no está en la puerta de la cárcel cuando los guardias llevan preso al cuate que fue sentenciado. Pero el juez tiene la certeza de que la sentencia que dio se tiene que cumplir. El día del Señor es como esos guardias, en aquel tiempo eran verdugos, ¿no? Que cuidado y no iban a cumplir con la sentencia que el juez había declarado. Pero veamos cómo Dios es todo. Dios es el que sentencia. Y cuando llega el día del Señor, Dios no está allá sentado en un trono cósmico, saber en qué parte del universo y allá viendo a ver si cumplieron. No, Dios está sentado, pero en su omnipresencia está también en el día del Señor ejecutando el castigo. Eso es lo que estamos viendo aquí en la profecía de Abdías. Gran parte de la profecía de Abdías va a estar gobernada por un concepto que hoy vamos a indagar un poco más en la aplicación. Suena feo, pero vamos a explicar. Es el concepto de la retaliación, de la represalia o de la venganza justa. Hemos estudiado algunas cositas sobre eso, pero hoy lo vamos a ver de una manera más clara. Esta venganza no es una venganza como la que aplican los seres humanos. Esto lo vemos en nuestro circo político constante. Hoy los que tienen el poder se están vengando de aquellos que un día ostentaron el poder y les hicieron daño. Las posiciones políticas hoy se obtienen y entonces ahora están molestos y enojados y les vamos a dar un poco de su propia medicina porque cuando ellos estuvieron en el poder nos hicieron esto. Ahora que nosotros estamos en el poder, ahora que se aguanten. Esa es la venganza humana. Es una venganza impía, no es santa para nada, sino al contrario es horrendamente pecaminosa. Ahora, no se equivoquen, la venganza que Jehová trae sobre su pueblo para vengar su honor en contra de aquellos que se atrevieron a traspasar su santidad, esa venganza, créanme, es justa, es perfecta, es maravillosa. Y esa represalia, esa retaliación que estamos viendo acá en el libro de Abdías anunciada, no es pecaminosa en ningún momento y hay que apreciarla como lo que es. No sé si se recuerdan cuando estuvimos leyendo el libro de J.I. Packer, El conocimiento del Dios Santo, aquellos que lo pudieron leer con nosotros. Es un libro en donde en un capítulo habla sobre uno de los atributos de Dios y uno de los atributos de Dios es la ira. Y esa ira es tan maravillosa, tan perfecta y tan justa como lo es su santidad, como lo es su omnisciencia, como lo es que sea un Dios celoso, como que es. Todos los demás atributos de Dios son tan perfectos y su ira también lo es. Hoy en estos dos versos podemos ver un poco más el detalle rico y maravilloso de la ira de Dios. Este anuncio de Abdías nos provee como, me gustó como lo ponía un comentarista, él decía, nos provee un pronóstico climático del establecimiento del gobierno de Dios en el futuro. Aquí en Guatemala no tenemos tan buenas experiencias con el famoso Insibume, ¿verdad? El Insibume sale todos los días en el noticiero y dice, hoy tenemos una precipitación y no sé cuánto de humedad y se estima que va a empezar a llover a tal hora, que el sol va a salir a tal hora y se va a poner y que se estima que va a haber tanta lluvia y uno se prepara y todo y un gran sol todo el día, ¿va? Porque el Insibume no pronostica bien lo que va a suceder. En Guatemala tristemente nunca hemos tenido una muy buena experiencia con eso. Pero a mí muchas veces los profetas me parecen precisamente ese noticiero del Antiguo Testamento que realmente nos decía las noticias del estado de las naciones en aquel tiempo. Y estos profetas, lo voy a poner así aunque mis maestros de teología me tirarían tomates, ¿verdad? Pero estos presentadores de noticias, profetas en el Antiguo Testamento que decían, miren, esto está pasando con Edom, esto está pasando con Babilonia, esto está pasando en tal imperio y tengan cuidado porque va a suceder esto. Todo lo que los profetas dijeron en el Antiguo Testamento acerca de las naciones, los imperios, se cumplió a cabalidad.
Esos eran verdaderos noticieros. Y cuando Abdías anuncia la retaliación de Jehová, el pago justo de su venganza para defender su honor y el honor de su pueblo, establece un pronóstico del clima en el futuro para estas naciones. Y cuando dijo, cuidado, pónganse sombría si quieren, pero las sombrías no les van a alcanzar porque no va a llover solo agua, va a llover la ira de Jehová y esas sombrías no les va a hacer ni cosquillas. Exactamente eso fue lo que sucedió. Estos profetas, por eso es que después de Jesucristo, ¿no? y de la Trinidad y todo lo que vemos en la Escritura, uno de los personajes que más me cautiva en toda la Escritura es precisamente el profeta. El profeta era alguien que de verdad sabía lo que estaba hablando. Esto que estamos viendo acá, el pronóstico del gobierno de Jehová sobre las naciones, engloba tanto la caída del norte de Israel, que eran las 10 tribus del norte que cayeron a manos del imperio asirio, como también engloba la caída de Jerusalén, el reino del sur, a manos de Babilonia. Y precisamente esas generaciones que fueron deportadas, que fueron exiliadas y que experimentaron la ira dura de Jehová por su rebelión, esas generaciones sufrieron esto. El Señor iba a traer sobre la cabeza de los que merecían el castigo, sobre su propia cabeza iba a traer este juicio, porque se lo merecían. Entonces, recordamos que en el futuro Jehová hará esto. Y esto es un verso muy importante, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El verso que vamos a leer ahorita es el verso que más se repite en todo el Nuevo Testamento. Algunos creen que tiene hasta unas 25 referencias en el Nuevo Testamento, este verso específico, algunas directas y unas indirectas. El Salmo 110, verso 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este salmo es profético y está anunciando el futuro. Está diciendo, Jesucristo estará sentado en su trono. Y no se preocupen, las naciones y todos los enemigos de Jehová vendrán a ser puestos por estrado de sus pies. Y eso es lo que estamos viendo. Amén. Esto es una promesa, es una esperanza. Pero cuando la Biblia habla de esperanza, no habla de una campaña política. Sí, estos son tiempos de esperanza. No. Esta esperanza en el Antiguo Testamento debe ser un sinónimo de lo que llamamos certeza. El Salmo 110, verso 1, es una certeza de que el futuro así será, el dominio total de Jesucristo. El teólogo Carl E.R. Mending habla precisamente sobre el concepto del día del Señor, sobre Edom y Jerusalén, y en última instancia él dice que no es una descripción de incidentes aislados. Es decir, Abdías está relatando, sí, el juicio sobre la nación de Israel, sobre los judíos en aquel tiempo, y todas las otras naciones que no tienen que ver con Babilonia, no tienen que ver con Edom, no tienen que ver con Israel, los guatemaltecos, los hondureños, los gringos, los chinos, leen Abdías y dicen, sí, pero es que eso es un asunto de Israel. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Podemos decir, ¿verdad? Pero esto no es un incidente aislado allá en un lugar remoto, en un pequeño teatro de guerra, en donde sucedieron algunas cosas y uno dice, basta, bueno, pues por cultura general hay que saberlo. No, mis hermanos. Esto es un anuncio de las pisadas de Dios avanzando su reino en la tierra. Y nos está diciendo, sí, ¿a ustedes les parece este juicio sobre Israel y sobre Edom algo chiquito? Bueno, si es algo chiquito a sus ojos, crean y recuerden una cosa. Esto es un paso más de Dios estableciendo su reino en medio de las naciones. Esto lo decía el profeta Daniel, capítulo 2, verso 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Daniel estaba anunciando acá la venida del reino en la primera venida de Cristo, en la
encarnación de Cristo en los días de esos reyes. ¿Qué esos reyes? En los días del Imperio Romano Jesús se iba a encarnar y Dios iba a establecer su reino. Bueno, lo que estamos leyendo en Abdías es un paso más hacia ese cumplimiento del dominio total de Cristo. Y a veces los memes en redes sociales tienen cierta sabiduría. ¿Recuerdan ese meme que yo lo he citado varias veces, que parece, de verdad es un chiste, pero es tan cierto? El César, emperador romano, hoy el César es un aderezo para ensaladas y Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto se llegó a cumplir. Entonces, lo que estamos leyendo de Abdías, que no les parezca algo como ajeno a nosotros. Sí, pues es bueno saberlo solo por cultura general, solo porque soy cristiano y de plano tengo que leer ese libro. Está bueno, pues ahí voy a saber. No, mis hermanos, entiendan que esto es un paso más de Dios cumpliendo su propósito de reino y dominio en la tierra. Pasemos entonces al siguiente concepto: la copa de la ira de Dios. Verso 16. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Inicialmente, Edom bebió una copa en el monte de Jerusalén. Esa copa que bebieron los edomitas, los babilonios y todo lo demás, es una referencia de Abdías a decir, cuando Jerusalén fue destruida, sacaron las copas, pusieron el vino y todos dijeron, ¡salud! Destruimos a Israel. Bebieron, se embriagaron y celebraron de que Jerusalén había sido destruida. ¿Ok? Eso fue lo que sucedió. Sin embargo, Abdías está diciendo, esa copa la vas a volver a tomar, Edom. Pero lo que ahora esa copa va a tener ya no es vino de celebración. Esa misma copa que tomaste para celebrar la destrucción de mi pueblo, la vas a volver a tomar. Pero lo que esa copa tiene ahora es mi ira. Ese concepto a mí, el concepto de la copa, de la ira de Jehová, me ha cautivado también y hice una pequeña mini investigación al respecto para agregar un poco de contexto a lo que significa la copa de la ira de Dios. Porque aquí Abdías está anunciando que perpetuamente estos enemigos van a beber la copa de la ira de Dios. Esto es una imagen aterradora que de verdad quiero presentar a ustedes para que ustedes la entiendan. Quiero ahondar un poco en esta metáfora, porque obviamente es una metáfora de la copa de la ira de Dios. En la Biblia, la palabra copa viene del hebreo kos, con K. Es un símbolo de destino, de experiencia o de una porción asignada por Jehová. Y estas porciones asignadas por Jehová en esa copa, ¿sí?, pueden ser dos cosas. Puede ser una porción asignada de Jehová para bendición, o puede ser una porción asignada de Jehová para juicio, ¿sí? Lo que una persona bebe de esa copa, en cierto sentido, es lo que le toca vivir o experimentar. A ver, pongamos dos ejemplos. Empecemos con el duro, el símbolo de juicio, la copa de la ira de Jehová. Veamos otro pasaje, Jeremías 25, versos 15 al 17. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. Era como que cuando Dios le dice a Jeremías, bueno, voy a emitir juicio sobre estas naciones. Ten esta copa y esa copa está llena de mi ira. Dala a beber a todas las naciones a las que yo te mande. Esa es la porción de juicio asignada por Jehová en la metáfora de la copa. Sin embargo, también existe una copa que Jehová nos da y que puede estar llena no de su ira, sino que de su bendición. La literatura poética del Antiguo Testamento nos ayuda en algunos
ejemplos con esto. Salmo 16, verso 5 dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Salmo 23, verso 5: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Yo me imagino esto como esos días de calor, ¿no? Sábado, 12:30 del mediodía. Y la señora de la casa hizo caldo de res caliente en una estufa de leña. Y nos sirve esa cosa hirviendo con arroz, aguacate, limón, chiltepe, yuca, ¿verdad? Todo eso. Ya me dio hambre. Y estamos todos sentados con un calor tremendo alrededor de la mesa. Y de repente dice: miren, hay limonada, pero no hay mucha. Está fría, pero solo les vamos a servir un vaso a cada uno. Ahí lo administran bien porque no hay para repetirse. ¿Qué quiere uno? Que les sirvan bastante porque hay calor, ¿no? Entonces viene la mamá o el papá y empiezan a repartir una porción de esa limonada que en ese calor es una bendición. ¿Ah? Esto es lo que estamos viendo en la metáfora, ¿no? Con Jehová no es esta bendición, cuarténla mucha porque no hay mucha. No, dice el Salmo 23, cuando Dios asigna limonada a nuestro vaso en ese día de calor, es abundante. Tomen todo lo que quieran porque hay más. Y si se acaba el pichel, no se preocupen, vamos a hacer más y hay hielo. Y Willy y Liz nos trajeron de ese jugo de limón congelado, rapidito sale, ¿verdad? Y lo hacemos y nos saciamos de la bendición de Jehová porque es la bendición que Dios asignó a nuestra copa. Qué maravilla, ¿no? Ahora, imaginen esa abundancia en esa copa que hasta se derrama porque sirven un montón y limpian y vuelven a servir. Imagínensela en el lado negativo. La ira de Jehová, dándola a beber a sus enemigos y no se acaba. Y dice: es que ya no quiero tomar de eso. Se lo toma porque esa es su porción. Eso es lo que está diciendo el profeta Abdías. A los enemigos de Jehová se les dará una copa que está repleta del juicio y la van a tomar por la eternidad. Eso es aterrador. Ese es aterrador. La copa de los enemigos de Jehová no está llena de vino. Está llena de la ira de Jehová. Esta imagen de juicio aparece constantemente en los profetas en el Antiguo Testamento. Jeremías, Isaías, Ezequiel, todos estos profetas utilizaron esa metáfora. La copa contiene la ira fermentada, sin diluir, la ira de Dios. Dicho sea de paso, esa ira que Jesús tomó en la cruz, en nuestro lugar. Esta copa de la ira de Dios no solo es amarga. Dice Abdías y otras porciones que le leí, por ejemplo, lo que le leí de Jeremías, esta ira de Jehová no solo es amarga, es aquella que causa aturdimiento, se hace tambalear, sufre por lo que se acaba de tomar, es peor que un veneno. Son efectos peores que los que causa el alcohol y el veneno. En el mundo antiguo, el vino era comúnmente asociado con la celebración, pero también podría representar en exceso una embriaguez destructiva, la pérdida de juicio y finalmente una deshonra para la persona que era presa de una copa que lo hacía aturdirse, enfermarse y perder el control de sí mismo. El hecho de que la copa esté llena de un vino fuerte mezclado implica que no es solo vino común, sino que es preparado para causar daño. Esto también era una práctica de juicio de algunos reyes en contra de personas que estaban condenadas a la muerte. Por ejemplo, Salmo 75 nos da una idea. Porque el cáliz está en la mano de Jehová. El cáliz es una copa, ¿no? Y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán,
y lo beberán todos los impíos de la tierra. Como cuando le dan a uno un remedio. Tómese el remedio porque usted está malo. No, mamá, es que no me gusta. Tómeselo. Y se tomaba uno un poquito. Yo no quiero. Tómeselo, tómeselo y tómeselo. Y la mamá lo hacía que uno se lo tomara porque eso lo iba a curar, ¿verdad? Bueno, piénsenlo. Acá Jehová trata a los impíos y les va a decir, bueno, como ustedes celebraron la muerte de mi hijo y no se rindieron a él, ahora van a beber, pero este no es un remedio, este es un vino que está mezclado y está dispuesto para embriagarlos y destruirlos. La mistura se refiere a una cantidad de especias o hierbas que hacían el vino más potente. En algunos casos lo hacía más tóxico y venenoso. Aunque en Israel no existe mayor evidencia de esto, de que se utilizara esta mistura como un veneno para tratar con los enemigos, culturas cercanas a Israel practicaban esto. Usaban el concepto de la bebida mortal como prueba del castigo. Por ejemplo, culturas antiguas bebían o hacían beber a ciertas personas el veneno en forma de juicio o de suicidio forzado. Algunos creen que esta fue la forma en la que murió Sócrates en la antigua Grecia. Lo hicieron beber algo para que él muriera. En el Nuevo Testamento vemos esta metáfora. Sin embargo, prácticamente vemos esta metáfora materializada en el jardín de Getsemaní. ¿Se recuerdan aquella frase? Cuando Jesús dice, ¿hay alguna forma, Padre, que esta copa pase de mí? Yo no quisiera, Padre, tomar esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa copa que yo acabo de describir, venenosa, llena de mistura tóxica que provocaba la muerte, fue la copa que Jesús tomó en la cruz por ti y por mí. Si tú y yo hubiéramos tomado esa copa, no nos levantamos de la tumba. Morimos al instante. Pero Jesús tomó esa copa y se levantó. Porque Él padeció la ira del Padre para que tú y yo no lo hiciéramos. La metáfora de la copa de la ira de Dios combina entonces varias ideas. Una asignación divina de juicio, lo que Dios ha preparado para una persona, y en este caso de Abdías, para una serie de naciones. Un sufrimiento intenso, una embriaguez, confusión, destrucción, una justicia retributiva, especialmente por el pecado persistente, un trasfondo cultural donde beber una mezcla amarga o venenosa era vista como una experiencia extrema y mortal, es lo que Abdías está anunciando para Edom y todas las demás naciones que se atrevieron a levantar la mano en contra del pueblo de Jehová. Por eso beber la copa de la ira es aceptar voluntaria o forzosamente el juicio completo de Dios. Regresando al verso 16 de Abdías, vemos entonces cómo el lenguaje nos muestra que Dios promete esto a los enemigos de su pueblo. Dice Abdías en la traducción que estamos utilizando, que es la Reina Valera 60, dice, tú Edom y todas las demás naciones que te acompañan beberán y se engullirán. Esa palabra significa atragantarse. Se van a atragantar de tanto que les voy a dar de mi ira. Atamos este lenguaje precisamente a lo que ya habíamos mencionado. Dios anuncia su justa venganza, la justa retribución del pecado de Edom sobre su propia cabeza. De la misma manera que celebraron la destrucción de Israel, ahora van a beber una copa, pero esa copa tendrá el juicio de Jehová. Y dice la última frase del verso 16, y serán como si no hubieran sido. Eso significa que después de que beban la copa de la ira de Jehová, será como que si estas naciones nunca hubiesen existido. Y yo pregunto hoy, ¿dónde está Edom? ¿Dónde está Babilonia? ¿Dónde están todas esas naciones que osaron levantar su mano en contra del pueblo de Jehová? Exactamente lo que dijo Abdías. Ya no existen. Y es como que si nunca hubiesen existido. Ese es el final de los impíos.
Esto es aterrador, mis hermanos. Hoy vamos a salir temblando de aquí, ¿verdad? Porque esto es precisamente la forma en la que Dios trata con sus enemigos. Vamos a la aplicación. Hoy vamos a hablar rápidamente de lo que se conoce como la ley del talión. No es la ley del talón, es la ley del talión. Es un precepto legal del Antiguo Testamento que nos va a servir hoy como aplicación de lo que estamos leyendo. Han escuchado, estoy seguro, o han leído aquella frase pequeña pero célebre: ojo por ojo y diente por diente. De hecho, esta frase, dice un comentarista, es básicamente la frase que le da sentido a todo el sistema legal del hemisferio occidental. Al menos cuando las naciones fueron fundadas bajo una confesionalidad cristiana en Occidente y fueron impuestos los primeros preceptos legales para el ordenamiento jurídico de las naciones, el ojo por ojo y diente por diente es la base legal de todo un sistema jurídico. ¿Sí? Me gustaría mucho meterme a eso, pero no podemos. Ahora, esto tiene una aplicación práctica para cada uno de nosotros, porque es lo que estamos viendo hoy en la descripción de estos dos versos de Abdías. Se traduce de la palabra latina, del latín talión, talionis, que significa ley del castigo equivalente. Esta palabra está emparentada precisamente con el concepto que hoy expliqué: la retaliación, la retribución, la represalia o la venganza justa. El propósito de esta ley justa del Antiguo Testamento, Éxodo 21, verso 24, ojo por ojo y diente por diente. El propósito de esta ley nunca fue promover la venganza. Al contrario, el ojo por ojo y diente por diente es el precepto legal de la retribución para limitar el castigo de la retribución, de la venganza, ¿sí? Cuando un ser humano es ofendido o agredido en su estado caído, la venganza que un ser humano busca es tristemente desmedida, ¿sí? Por lo tanto, esta ley del Antiguo Testamento ponía un límite a esa capacidad de venganza. ¿Se recuerdan el canto de Lamec? Si alguien daña a Caín, será vengado. Pero yo os digo, dice Lamec, si alguien me hace daño, hasta 7 veces me voy a vengar. ¿Por qué? Porque Lamec estaba precisamente representando la calidad del corazón humano caído. Cuando alguien es agraviado y busca venganza, no se sacia, no hace lo mismo que le hicieron. Busca hacer lo mismo que le hicieron y más. Hasta en coro me respondieron, me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tristemente el corazón humano está contagiado con el deseo insaciable de venganza. Entonces Dios establece este precepto legal. Cuidado, cuando venga la venganza, la cual debe ser justa, va a tener un límite. Ojo por ojo y diente por diente. Si te zafaron un diente, no le zafes una muela, zafale un diente, ¿verdad? Así me decían cuando estaba yo dándome ahí en la primaria. El propósito de esta ley era que se estableciera justicia, claramente, y que los designados por Dios, en este caso, en aquel caso los ancianos que gobernaban civilmente, en nuestro caso lo que llamamos magistrados civiles, se supone, las cortes, debiesen impartir un castigo proporcional a la falta cometida. Por eso es que el Código Civil del Antiguo Testamento provee una serie de casos específicos y hasta sienta precedentes, como por ejemplo en Números 15, cuando vemos lo del Día del Señor y que alguien salió en el Día del Señor a recoger leña y algo que estaba prohibido, y no solo lo suspendieron de sus actividades, sino que Dios dice que muera irremisiblemente. Otro día vamos a tratar ese caso que es bien importante. Para que aprendamos que los castigos, la ley del talión dice que los castigos hay que aplicarlos pronto y con medida, en la medida que la falta merece.
Ciertas faltas no eran tan graves en el Antiguo Testamento, por lo tanto los castigos no excedían más de lo que se establecía en la ley. Pero habían crímenes muy graves que solo podían pagarse con la pena de muerte, ¿sí? El asesinato, la violación sexual, la hechicería, el agraviar el día del Señor, varias cosas, el adulterio, todo ese tipo de cosas en aquel momento debían ser pagadas con muerte porque eran crímenes que no podían ser pagados con cualquier cosa. Claramente, Dios es el mejor ejemplo de la aplicación de esta ley. Los versos de Abdías que hoy leímos y estudiamos nos ayudan a entender lo que la Biblia en otras partes establecen acerca de cómo Dios es justo en cuanto al castigo. Leamos Hebreos capítulo 10, versos 30 y 31. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ok, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, no porque Dios sea injusto, no. Porque Dios te va a dar el pago exacto de lo que tus pecados merecen. No es como aquí, que tal político se robó cientos de miles y millones de quetzales en tales y tales actos de corrupción. Que pague tanto y ya, con eso, que salga libre. No, eso no sucede en la justicia divina. Aquí, muertos de la risa salen porque solo les dieron una pena que pudieron pagar. Yo ya pagué y salen libres, muertos de la risa. ¿Por qué? Porque no pagaron lo que sus crímenes merecen. Eso es una falta terrible y por eso es que tristemente nuestra nación le debe cuentas al Creador cuando somos injustos en esa parte. Ahora, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Saben por qué? Porque Dios da el pago exacto de lo que nuestras faltas merecen. Por eso es que cuando alguien va al infierno, en ningún momento podemos decir, la eternidad, es que Dios dijo que les iba a dar un pago mayor a sus pecados. No. La ira de Dios por la eternidad es exactamente el pago que los crímenes de la gente que no reconoce a Jesucristo merecen. Dios no es injusto. Por eso es que es horrendo caer en manos de un Dios vivo, porque Él es justo. Dios, en la profecía de Abdías, Dios no le dio un pago desmedido a Edom. Ese Dios hoy sí se pasó, le dio a Edom más de lo que merecían. No, Dios le dio a Edom exactamente lo que sus pecados merecían. Y a todas las demás naciones que Dios destruyó por haber destruido a Israel, Dios les dio el castigo, otorgó el castigo exacto que aquellas naciones merecían. Claramente, estos conceptos los podemos aplicar a nuestra vida hoy. Y tienen que ver con la forma en la que respondemos cuando nos ofenden. ¿Cómo respondemos? ¿Con gracia o con venganza? Y la otra aplicación que creo yo que es tal vez la más importante es que en alguna medida en la posición en la que te encuentras, a ti te va a tocar en algún momento otorgar algún castigo, alguna pena. Te va a tocar castigar a alguien. Si eres padre de familia, te va a tocar castigar a tus hijos. Si eres jefe, dueño de un negocio, te va a tocar poner algunas faltas, imponer algunos castigos para ciertas faltas. Te va a tocar aplicar justicia, porque aunque tú no eres un juez, tal vez no eres presidente de una nación, tal vez no eres un funcionario civil, en alguna calidad que te encuentres, en algún ámbito en el que te desempeñes, te va a tocar imponer algún castigo. Y tienes que ser justo a la hora de hacerlo. ¿Sí? Mis hermanas, esto no significa que ustedes pueden castigar a los esposos, no significa eso. En ciertas instancias, mis hermanos, es nuestro deber ejecutar castigos. También existen otros casos en los que pareciera ser que es injusto, ¿no? A los que nos ofenden y nosotros no devolvemos la ofensa.
Y esperamos que la autoridad castigue a los que nos ofendieron. Y la autoridad es tan aguada que no impone castigo a los que nos ofendieron. Y entonces nos da más coraje, dijo el Chavo del Ocho, y nos dan ganas de agarrar la justicia con nuestras propias manos e imponer castigo. Pero la Biblia nos dice, estad quietos, yo Jehová daré el pago. Y nos cuesta mucho, pero en la aplicación el libro de Abdías nos ayuda a entender, tranquilos, si en algún día ustedes fueron agraviados y nadie vengó esa falta, no se preocupen, Jehová dará el pago. Y yo he visto cómo Dios es justo y ha dado el pago a aquellos que me han ofendido. Y si en algún momento esa es tu situación, yo te animo hoy desde el libro de Abdías a que entiendas esta aplicación y creas y descanses tranquilamente que aquel que te agravió no se va a ir de esta tierra sin haber pagado lo que hizo, porque Dios es justo. Lo más hermoso en la aplicación de esto es que, mis hermanos, a nosotros no se nos aplicó la ley del talión. ¿Saben ustedes que nosotros merecíamos que Dios nos pagara de acuerdo a lo que nosotros hicimos? Ahora, no se confundan. Dios cobró todas las faltas que cometimos, pero no nos las cobró a nosotros. Se las cobró a Cristo. Si a nosotros Dios nos hubiese aplicado la ley del talión, no la contamos. Pero se la aplicó a Jesucristo porque Él es justo. Solo pensar que Dios nos debería de haber juzgado como juzgó a Cristo en la cruz, ya es un pensamiento aterrador. Solo pensar que Dios nos debería de haber juzgado como juzgó a Edom, y no lo hizo. Eso nos debe poner sobre nuestras rodillas para glorificarle y agradecerle, porque Él no nos trató como enemigos, sino que nos favoreció. Cada vez que nos toque aplicar un castigo, en la posición en la que estemos, como padres, como jefes, como dueños de un negocio, como sea la posición que dicte lo que tenemos que hacer, tengamos en mente esto, principalmente tengamos en mente la justicia y el honor de Dios. Que no te tiemble la mano cuando tengas que hacer un castigo. Hazlo con fuerza y hazlo con sabiduría. Que no haya rencor ni ira en tu corazón. Por eso es que, por ejemplo, cuando los padres tenemos que corregir a nuestros hijos, tenemos que hacerlo sin ira. Si tenemos ira en nuestro corazón, alejémonos, porque no podemos ejecutar un castigo con ira. Nuestra ira está sujeta a nuestras pasiones pecaminosas. Debemos calmarnos, debemos buscar la sabiduría del Señor, debemos tranquilizar nuestra mente y nuestro corazón, y una vez estemos tranquilos y pensando, nos acercamos con nuestros hijos y ejecutamos castigo, el castigo que nos toque aplicar, porque estamos defendiendo el honor de Dios y estamos corrigiendo a nuestros hijos. Cada vez que nuestra posición dicte ejecutar un castigo, hay que hacerlo como Dios lo hizo, con justicia, con sabiduría, sabiendo que hay que dar el castigo exacto a las faltas que se han cometido. Recordemos que aunque es necesaria la aplicación del castigo, siempre debemos hacerlo en términos de la Escritura, teniendo en mente la forma en la que Dios nos trató cuando nosotros merecíamos el castigo. Por eso encontré un himno bien bonito que se llama Before the Throne of God Above. En español significa ante el trono celestial. En alemán se dice, no, en alemán no. Pero el himno es hermoso. Y tomé una estrofa que nos ayuda a entender precisamente cómo el castigo de Jehová fue tan perfecto para nosotros y nos libró de la condenación eterna. Miren lo que dice este himno. Padre, mira su rostro ungido. Y está hablando de Cristo, ¿no? Mira el rostro de Cristo ungido. Y míranos solo como se nos ve en Él.
No mires cómo malgastamos tu gracia. Nuestras oraciones tan lánguidas, nuestra fe tan débil. Porque entre nuestros pecados y su recompensa ponemos la cruz de Cristo, nuestro Señor. Porque cuando tú analizas tus pecados y lo que tus pecados merecen, en medio de eso ponemos la cruz y decimos, no nos castigues conforme a nuestros pecados merecen, porque si lo haces, somos destruidos. Mis hermanos, veamos que este privilegio de poner la cruz en medio de nuestros pecados y nuestra recompensa, para que la cruz reciba lo que nuestros pecados merecen, ese es un privilegio que solo tienen los hijos de Dios, no lo tienen los impíos. Por eso es que Abdías nos recuerda esta riqueza de tantas aplicaciones que hemos sacado de este pequeño libro y no lo hemos terminado. Vean cómo los enemigos de Dios terminan y ustedes y yo tenemos otro final. Amén. Pongámonos de pie.